un repaso rápido de flujo en una tobera, en este caso convergente. Recordarán, y si no lo repasamos ahora, que la idea de digamos, lo que se plantea con un flujo compresible en una tobera convergente es, digamos, partiendo de una fuente que, digamos, para este análisis siempre se plantea que la velocidad de desplazamiento del fluido es prácticamente nula o muy baja. ¿Eso qué quiere decir? Que la energía cinética que contiene el flujo en la entrada es prácticamente despreciable y toda la energía que contiene es energía de presión y energía debido a la temperatura. O sea, la entalpía es temperatura y presión, la entalpía de flujo. Cuando la descarga tenemos, no sé si todos ven lo que estoy mostrando, el dibujo. Cuando la descarga la tenemos a la misma presión que la entrada, no tenemos flujo. A medida que la descarga empieza a reducir la presión, sí, perdón. ¿Alguien dijo algo? Bueno, decía, a medida que en la descarga se empieza a reducir la presión, o sea, la salida, aparece flujo, digamos, el fluido se empieza a desplazar y la presión, acá lo que tienen en esta gráfica es la relación entre la presión a la salida y la presión en la entrada, el P0. A medida que esa presión disminuye, se produce flujo. Entonces, si nos movemos aguas abajo, o sea, en la dirección del conducto, vamos a ver que la presión va a ir disminuyendo hasta alcanzar el valor de la salida. ¿Qué pasa? Cuando en la salida alcanzamos una presión tal, esta P asterisco, tal que en ese lugar se produzca la velocidad del sonido, o sea, la velocidad en este lugar, V acá, va a ser igual a lo que conocemos como C, velocidad del sonido. O sea, vamos a tener un Mach igual a 1. En ese punto, al final, digamos, en la salida de la tobera, en ese lugar se produce lo que se conoce como flujo sónico. ¿Y qué particularidad tiene eso? Bueno, la particularidad es que en ese lugar, en esa sección, no va a poder haber una velocidad superior a la del sonido. Entonces, por más que yo aguas abajo, acá por algún dispositivo, digamos, puede ser que estoy conectado a algún recipiente, que lo conecto a una bomba de vacío y le quito presión. Y por más que yo baje la presión por debajo de esa presión crítica, de esta presión acá, P asterisco sobre P0, de este lugar de esta relación, el caudal que circule va a ser siempre el mismo, el caudal másico. Es decir, sucede algo que se denomina flujo bloqueado. No puede circular más fluido del que está circulando en esa situación. ¿Hasta ahí se entiende? Bueno, sí, se entiende. Esta gráfica es bastante sencilla y es justamente la relación entre la masa y la masa máxima. A ver, la masa, el caudal másico máximo. Ese caudal másico máximo, o sea, esta relación se va a producir, va a ser igual a 1, vamos a tener el flujo máximo cuando se alcance la relación de P asterisco, que básicamente P asterisco es el P, o sea, la presión que se produce en la salida para cuando tenemos la velocidad igual a la velocidad del sonido. Es decir, para cuando tenemos Mach igual a 1. Voy dibujando acá porque no elegí un mal lugar para graficar. Es decir, cuando en el punto de menor sección, es decir, en la garganta tenemos el Mach igual a 1, es decir, tenemos la velocidad del sonido, ahí alcanzamos el máximo caudal circulante posible.
la máxima cantidad de masa que puede circular por ese lugar. Por ese lugar y en realidad por toda la tobera. Por más, como se ve acá, por más que nosotros reduzcamos la presión, o sea, por más que haya una relación de presiones más pequeña, por debajo de este valor, voy a tener siempre el mismo caudal máximo. Una consulta, profe. Ahí recién dijo que ahí se obtiene el máximo caudal, pero ¿no se supone que el caudal es constante? No, está bien. Está bien tu planteo. Algo que no dije de entrada, digamos. Cuando nosotros hacemos estos análisis, planteamos un caudal permanente o un flujo permanente. Ahora, estoy digamos, analizando esto en distintas condiciones. Flujo permanente, pero con una presión de salida determinada en un momento, ¿no? Por ejemplo, presión igual en los dos extremos. Presión igual en los dos extremos, entrada y salida es cero caudal. Yo hago un primer salto, bajo la descarga, bajo la presión de descarga al punto A. Y hago este análisis cuando se alcanza el flujo permanente, cuando se alcanza un estado estacionario, ¿no? Todos estos análisis son siempre planteando flujo permanente, flujo estacionario, es decir, que digamos, para esa condición de presión de entrada y de salida, no varían, esas dos condiciones no varían en el tiempo. ¿Se entiende? Sí. Sí, y digamos, les estoy planteando esas condiciones, les estoy mostrando qué pasa cuando varío, o sea, cambio esa condición pero mantengo, hago un cambio y espero que se estabilice el sistema. Se estabiliza el sistema, se alcanza un régimen permanente, es decir, no varía en el tiempo ningún parámetro, entonces ahí analizo qué pasa. Bueno, lo que pasa es que al bajar la presión de salida, ocurre circulación. Y en la primera etapa va a ocurrir un comportamiento, en este caso de la presión, equivalente al que ocurre cuando el flujo es subsónico, y es que a medida que disminuye la sección, o sea, a medida que esta sección se hace más pequeña, la presión disminuye. En este caso, las relaciones de presión. ¿Por qué? Porque acá tenemos este P0, que sería la presión de referencia que tomamos como constante, siempre igual. Entonces, a medida que nos desplazamos en el conducto, esta relación va a ir cayendo, o sea, la presión que tenemos en cada punto es cada vez menor, porque tenemos cada vez menos sección. Eso es en una condición de presión dada, por ejemplo la A. Si después agarro y extraigo presión, o sea, bajo la presión por medio de una bomba de vacío, me voy al punto B, voy a tener otro caudal, otro flujo. Es decir, voy a tener otra relación de presión y por ende va a haber otro caudal, en este caso superior. Otra cantidad de fluido circulante superior. La presión a la salida va a ser menor, va a ser esta. Hasta que alcance el valor C. Cuando alcanzo el valor C, el punto C, que este punto C equivale, dijimos, a más igual a 1. Alcanzar en el punto de menor sección, de menor dimensión, la velocidad del sonido. En ese momento alcanzo mi máximo caudal másico. Por más que en un paso posterior, yo reduzca aún más la sección dentro a la salida de la tobera, a la salida de la tobera convergente, no va a circular mayor cantidad de fluido. ¿Por qué? Porque la tobera está limitada por la velocidad que alcanza el fluido dentro de la garganta. Es decir, si yo en este lugar tengo una velocidad igual a la velocidad del sonido, entonces en este lugar lo que voy a tener como flujo máximo es la densidad, la velocidad del sonido, por el área de paso. ¿Se ve? Este valor es fijo. Es fijo, por supuesto, para las condiciones de temperatura.
las condiciones ambiente, pero fijando las condiciones ambiente a una temperatura constante, voy a tener siempre la misma velocidad del sonido. ¿Se entendió ahí? Claro, o sea, quiere decir que por más que después se sobrepase esa velocidad del sonido, no va a aumentar el caudal. Pero En va a ir. este, está bien tu observación. En realidad, como es una tobera convergente, y si recordamos, voy a ir para atrás. Si recordamos, a ver, voy a ver dónde estaban los gráficos de toberas convergentes y divergentes. Acá. A ver, aguárdenme un segundito. Al ser una tobera convergente, o sea, al ser una tobera que reduce su sección, esta tobera, cuando yo reduzco la sección, lo que hago es correr hacia la derecha, hacia la zona de menor sección, el momento que se produce la velocidad del sonido, el choque sónico. Aguas abajo, en la expansión no voy a tener... bueno, podría ocurrir, está bien, podría ocurrir que en la zona de expansión se produzca una mayor velocidad. ¿Por qué? Porque tengo un aumento de sección de paso. Sí. Pero ¿qué pasa? Mi límite está dado por la cantidad de fluido que puede circular por la tobera. Y mi referencia, en este caso, está en la velocidad que se alcanza en el lugar de menor sección, que es la zona de la garganta. Es decir, yo puedo tener una zona de flujo supersónico en la parte exterior, es más visible eso en la tobera convergente y divergente, pero bueno, supongamos que se lo tiene, que en esta zona tengo, porque se expandió, porque se produjo, digamos, acá tengo el límite, se cortó esto, y acá esto se expande. Al expandirse, puede ser que en esta zona las velocidades sean en algún punto superiores a la velocidad del sonido. Y digamos, si las condiciones de presión son tales, la onda de choque se me produzca afuera de la tobera, de la salida de la tobera. Bueno, pero ¿qué pasa? No va a haber mayor circulación de fluido que la que ocurre en el punto este de menor sección. ¿Me comprendieron? ¿O los confundo más? Sí, sí, sí. Bien. Perdón, sí, ¿cómo decías? No, nada, profe. Bien. Bien. Entonces, yo quería hacer rápido este ejemplo, que más que nada para que ustedes después practiquen con las herramientas que tienen. Este ejemplo es similar a uno que hay es más, creo que es el mismo, en la planilla de ejercicios. Les decía, bueno, el ejercicio es básicamente una tobera convergente, o sea, sería muy parecida a la que vimos recién, sería una especie de... ¡Ay, qué feo dibujo! Una especie de reducción de sección, digamos, de cono de reducción. Entonces, en esa tobera tenemos una sección de entrada, una sección, llamémosle A1, y una sección A2, que dice que A1 es de 6 centímetros cuadrados y A2 es de... Perdón, no, estoy diciendo pavadas. 6 centímetros cuadrados es el área de la garganta, o sea, A2. 6 centímetros cuadrados. Y hay otras dos condiciones que da, que en la zona de remanso, o sea, en la zona de entrada, que como le dijimos, asumimos que en ese lugar la velocidad del fluido es baja o casi nula, que puede tranquilamente representarse con las condiciones que ocurren dentro de un recipiente a presión, un cilindro a presión, por ejemplo, un tubo de gas.
tenemos que la presión es de 120 pascales, 120 kilopascales, y la temperatura es de 400 kelvins, que sería 70 grados aproximadamente, grados Celsius. No, perdón, 20 y pico grados Celsius. O sea, algo que podemos conseguir en condiciones cotidianas. Entonces, ¿qué les pide? Que calculen la presión de salida y el gasto másico. Gasto másico significa caudal másico, o sea, el M'. Gasto másico, y dice que cuando la presión del ambiente, o sea, la presión que tengo acá, presión A, es primero 90 kilopascales y después 45 kilopascales. Es decir, yo puedo tener dos presiones, una mayor y otra menor. Y además me define que el gamma, ¿cómo se llama esta constante del gas? Es 1,4. Y si bien, digamos, lo más interesante o lo más importante que ustedes creo que tienen que comprender de flujos compresibles es cómo se comporta el flujo cuando es subsónico, cuando se produce el choque sónico y cuando es subsónico, en la zona donde es supersónico. Perdón. Después se trata de trabajar con ecuaciones que definen las condiciones de flujo. Si ustedes revisan, si ustedes plantean la relación de presión, dice acá la ecuación 932, les dice que la presión, la relación entre la presión de salida y la presión de entrada es 0,52 y pico. Esto les dice que para esa condición, que para 1,44, para que se dé que la velocidad aquí en la garganta sea la velocidad del sonido, las relaciones de presiones, o sea, la presión en la salida, tiene que ser la presión crítica. ¿Se entiende? Es decir, la relación entre esa presión crítica y la presión de entrada, que no sabemos cuál es, aquí sí sabemos cuál es, pero suponiendo que no la conocemos, esa relación de presiones tiene que ser siempre este valor 0,5283. Y eso sale de la ecuación 932. O, si lo quieren, también por ahí les dice, hay una tabla en el mismo White y en el Sengel, donde justamente están estos valores tabulados. Y si se fijan, en realidad acá estaría al revés. No, está bien, están iguales. Fíjense, cuando mag es, acá, cuando mag es igual a 1, ¿lo ven acá al puntero del mouse? Sí, sí, sí. Cuando el mag es igual a 1, la relación entre la presión del lugar a donde estoy analizando y la presión de entrada, de estancamiento o de remanso, es 0,5283. También, para esa condición, tienen una relación de densidad, o sea, la densidad en el lugar donde se produce el mag igual a 1, respecto de la densidad del fluido en el lugar de remanso, es de 0,6339. Lo mismo hay una relación de temperatura, es decir, ustedes conocen alguna de las condiciones en el remanso, una seguro conocen, o dos en este caso, y conocen las condiciones en el lugar que quieren calcular. En este caso, ¿qué condición conoce? En la garganta. La condición de velocidad, que asumen que ahí se produce velocidad sónica. Entonces pueden calcular el resto de los parámetros. Lo mismo las relaciones de temperatura y las relaciones de área. Una consulta, profe. Sí. ¿A qué se refiere con zona de remanso? Buena la pregunta. Un poco lo que dije al principio. De remanso, en realidad nosotros solemos usar más, eso depende de la traducción, pero
se le suele llamar zona de estancamiento al sector de entrada. ¿Por qué? Porque se asume que la velocidad es tan baja que digamos, la energía de flujo que va a contener una energía debida a la energía potencial, que está asociada a la presión, una energía debida a la energía interna, que está asociada a la temperatura, y una energía cinética, que está asociada en definitiva a la velocidad. Ahora, esa velocidad, como en el caso de esta tobera o de estas toberas, va modificándose en función de la posición en la que estamos analizando. Nosotros, por simplicidad y digo, para plantear un análisis más práctico, lo que hacemos es, suponemos que en la entrada, la velocidad, en relación al resto de la velocidad, es prácticamente despreciable. O sea, el componente energético que tiene la velocidad es despreciable respecto de los otros componentes. ¿Se entiende? Por eso se lo asume como prácticamente quieto. Remanso implicaría eso, un sector de remanso, un flujo, en un remanso sería un flujo que no tiene movilidad. De hecho, hasta está vinculado con hay una analogía con lo que ocurre en el río. Los lugares de remanso son lugares donde el flujo no avanza, a lo sumo está rotando en un lugar fijo. Son lugares, digamos, un remanso dentro de un fluido, no es exactamente lo de flujo compresible, pero supongamos que tenemos un flujo en un canal, digamos, ¿no? Este es el suelo, voy a borrar la parte de arriba. Si ustedes tienen algún sector, por ejemplo, que es un pozo, en esos lugares, en las zonas cercanas al pozo, el fluido, ¿qué va a hacer? Posiblemente en ese sector va a haber una especie de remolino, una zona de recirculación que se le llama, y en este sector, en el sector donde ocurre esa vuelta, esa zona caótica, ¿qué ocurre? Como hay mayor zona de rozamiento, parte del fluido queda confinado, queda ahí dando vuelta, no se renueva. Eso es un remanso. Eso es una zona donde no hay desplazamiento o hay un desplazamiento muy bajo del flujo, del fluido, diferente a lo que ocurre en la corriente libre. Entonces, volviendo al caso de flujo compresible, la zona de remanso es la zona que nosotros definimos como donde la velocidad es nula o prácticamente nula. Es decir, profe, ¿la capa límite de una zona de remanso? Y no necesariamente, pero bueno, a ver, en la zona de capa límite tenemos... Uy, perdón, me cuesta bastante hacer el dibujo. En la zona de capa límite tenemos generalmente bien pegado a la frontera, tenemos velocidades bastante menores que las que tenemos arriba. Esa zona en general tiende a ser una zona donde supongamos un fluido que tiene, digamos, mezclado contaminantes, o supongamos, agua con arena. Las zonas cercanas a la capa límite, o bien pegadas a la pared, mejor dicho, van a tener menor velocidad que las zonas de flujo libre. Entonces, en esas zonas probablemente por ese freno que tenga el fluido, las partículas de material sólido van a ir perdiendo velocidad, se van a ir frenando y probablemente caigan y se depositen, o las mismas partículas que están rozando contra la pared. Entonces, en esa zona se producen generalmente acumulación de material disperso, ¿no? Sí, puede ser tranquilamente que la capa límite represente una zona de menor velocidad, no de remanso, de menor velocidad. Eso puede producir deposición de material disperso. No es la idea del remanso que les estoy planteando, pero al ser un sector de menor velocidad, puede ser, entre comillas, una especie de zona de remanso.
Yo creo que la capa límite, no nos confundamos con esto, no quiero que se les mezcle la idea de remanso con, o sea, que el concepto de remanso no les modifique la idea de capa límite. Básicamente la capa límite es el lugar donde la viscosidad y por ende los efectos de rozamiento tienen mayor efecto en el flujo. ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. Sí, ¿Respondí tu pregunta? Sí. Bien. Bueno, entonces, ¿qué les decía? Ustedes saben que para esta relación de presión, o sea, para cuando la presión a la salida sea la presión crítica, voy a tener digamos, esa presión crítica dividida la presión de entrada me va a dar este valor, que se da solamente para cuando tenemos más igual a 1. Entonces, en esa condición, yo puedo obtener cuál es la presión justamente a la salida. Y fíjense que la presión a la salida es de 63 kilopascales. ¿Que cómo es respecto de las presiones de los puntos anteriores? Es menor que la presión del punto A y mayor que la presión del punto B. ¿Y qué les dice eso? O sea, ¿qué va a pasar en el punto A cuando la presión a la salida sea de 90 kilopascales? No vamos a alcanzar la velocidad del sonido. Tal cual, no se va a alcanzar el flujo sónico, por ende, y es lo que obtiene acá. En esa condición, a la salida, el Mach es 0,65. O sea, tenemos una velocidad de salida inferior a la velocidad del sonido. Por ende, tampoco tenemos un caudal másico máximo. En el otro caso, cuando sea 45 kilopascales, quiere decir que la presión a la salida es menor que la presión que se produce en la garganta. Esa presión en la garganta es la presión límite. O sea, en la garganta, al tener el choque sónico, voy a tener la presión crítica. Aguas abajo, si yo lo grafico, yo voy a tener en la garganta, voy a graficar de vuelta esto, estas serían las presiones. En la garganta voy a tener el valor crítico, ¿no? El P', P asterisco. O sea, voy a ir bajando la presión hasta la garganta. En la garganta voy a tener ese valor. A la salida puedo tener este otro valor. Lo que voy a tener entre la salida, digamos, en realidad puedo tener a la salida, el valor que tenga acá afuera puede ser menor, y en toda esta zona lo que voy a tener es una zona inestable en realidad. Es la zona donde se producen las ondas de choques, donde es difícil detectar qué presión tenemos en cada punto porque las ondas de choque se irán desplazando en el tiempo. Acá no tenemos un estado estacionario. Pero hasta la garganta, en la garganta voy a tener la presión crítica, esta presión. Y acá afuera, alejado, a cierta distancia, tendré la presión que es menor que la presión crítica. La presión del punto B. Eso básicamente me está diciendo que tengo un flujo bloqueado, o sea que la velocidad en la garganta es la velocidad del sonido, tengo flujo máximo, y que aguas abajo de la garganta puedo tener tranquilamente flujo supersónico. Profe, Sí. que a la salida haya flujo supersónico depende de si la onda está muy cerca o está más alejada. Claro, depende de esa relación de presiones. Eso es más visible cuando tenemos la parte divergente. Claro. Digamos, cuando no tenemos la parte divergente ya es más difícil de detectar eso. Pero son ondas de choque que se van desplazando. De hecho, las ondas de choque en realidad ya en ese punto pasan a ser tridimensionales, entonces no es tan detectable. Es más visible en una tobera porque seguro
tenemos el lugar, podemos detectar el lugar donde, en la parte divergente, donde se produce la onda plana, la onda que es normal a la sección, perdón, normal a la dirección de flujo. Claro. La masa la podemos calcular, hay una relación, que eso está por ahí justamente nosotros en el examen vamos a dejarle, o sea, esto lo obtienen tranquilamente del libro. La masa la obtienen de las relaciones de gas ideal. Hay una relación que da 0,65 que creo que está también en el tabulado. En la ecuación 947. Bien, de ahí sacan cuál es el valor máximo de masa. En este caso creo que lo calculó para cuando la presión es mayor que, cuando MAG es mayor que 1. Perdón, cuando la presión es mayor que la del flujo sónico. A ver, para que me perdí acá. A ver si hay acá. Profe, Sí. ¿onda de choque hay que calcular algo o solamente saber el concepto? El concepto, sí, sí. ¿Qué es el concepto? ¿Qué es una onda de choque? Sí. Sí, no nos metemos con onda de choque. Bueno, acá estaba lo que les decía, calcula el flujo másico para cuando se produce el flujo máximo, es decir, cuando se produce el bloqueo. El que sigue después es muy similar. No, es muy similar, digamos. Es una continuación. Esperen que acá ya me perdí. Acá. Es una continuación de lo anterior, pero acá agrega la tobera divergente. La parte divergente de la tobera. Y acá, esto es lo interesante, esto como de paso, como un repaso, cuando la presión a la salida la vamos disminuyendo, la presión en el punto C, o sea, la presión en la condición C sería la presión crítica. Ay, qué horrible que me queda. Crítica, que es lo que nosotros ponemos por ahí, que es P asterisco. O sea, para una condición de tobera determinada, y para una tobera determinada y para una característica de estancamiento, de valores de estancamiento, de valores de entrada, voy a tener una presión crítica determinada. O sea, voy a tener una condición en la cual, la salida, en la cual se me produzca flujo sónico en el lugar donde tengo menor sección, que es en la garganta. Siempre que yo baje la presión por debajo de esa presión crítica, no voy a superar la velocidad del sonido en la garganta y por ende no voy a tener un caudal mayor, no va a circular mayor cantidad de fluido, pero sí voy a asegurar que la velocidad, que el flujo aguas abajo de la garganta sea supersónico. ¿Supersónico hasta qué punto? Digamos, en función de la presión de salida, me va a ocurrir la aparición de ondas de choque en distintos puntos de la garganta. Siempre que las presiones sean inferiores a la presión C, o sea, la presión crítica, y superiores a una presión, y ahora lo vamos a ver, a eso, una presión H, que es la presión de diseño. Es decir, si yo alcanzo esta presión límite, que es la presión de diseño, yo voy a asegurar que en toda la tobera tengo un comportamiento, por decirlo de manera, armónico, no hay discontinuidades. Es decir, yo voy a tener flujo subsónico aguas arriba de la tobera, o sea, antes de la garganta, se produce el choque sónico, aguas abajo, a medida que expando la tobera, que abro la tobera, voy a tener flujo supersónico, o sea, toda esta curva, y a la salida de la tobera, la presión equivalente en H, voy a tener una especie de, digamos, toda la presión va a ser continua, no va a haber discontinuidad. ¿Por qué? Porque no se van a producir las ondas de choque, es decir, no se va a producir la expansión brusca
del flujo. El cambio brusco de densidad. Antes, una presión un poco superior, o sea, un poco superior. Fíjense que la presión F, o la condición F, equivale a que la onda de choque se me produzca justo a la salida, justo en el borde de salida de la tobera. Antes que, digamos, entre esa condición donde la onda de choque para una presión de salida dada se produce justo a la salida de la tobera y una presión equivalente, una presión coincidente con la presión de diseño para la cual fue pensada esta tobera, en ese intervalo tengo situaciones, quiero decir, tengo inestabilidades. Tengo que las ondas de choque se producen en todo un sector que no puedo asegurar, no tengo control sobre la aparición de la onda de choque y de la expansión. Es una zona inestable. Es decir, por más que yo tenga un flujo permanente, en toda esta zona tengo una situación inestable, difícil de definir. ¿Qué contra tiene la onda de choque? Bueno, la onda de choque es un cambio brusco de presión. En definitiva, es un lugar donde se producen vibraciones. Entonces, si las ondas de choque se producen dentro de mi dispositivo, van a generar deterioro del dispositivo. La tobera termina destruyéndose. Lo ideal es que se produzcan aguas abajo, o sea, afuera de la tobera. Y que se produzcan lo más alejado posible de la misma. ¿Se entiende? Sí, sí. Una particularidad que tiene eso es justamente cuando se producen, digamos, en lejos, o sea, cuando estamos en una condición de diseño, donde de producirse se producen más adelante, digamos, por acá, fíjense, el sonido es información, es perturbación, es desplazamiento de perturbación. Si se producen alejados de la tobera, digamos, todo lo que ocurre dentro de la tobera nunca se entera de lo que pasa aguas abajo. Es decir, la onda de choque va a perturbar todo lo que ocurra alejado de la tobera. No le va a transmitir información, en definitiva, no le va a transmitir esta sobrepresión o depresión, si fuese, a la tobera. ¿Y qué implica eso? Bueno, cualquier sobrepresión brusca o cambio de condiciones de presión genera, como decía, genera vibraciones. Si se produce en esta zona, en la zona interna de la tobera o en el borde, eso generará vibraciones en la carcasa, en la contención de la tobera. Profe, cuando esa onda de choque se produce fuera de la tobera, lo que sería la onda esa de choque, ¿dispersa todo lo que sería el fluido? De la línea por la que venía el fluido. No sé si se entiende. Genera una expansión, decís vos. O sea, se genera... Sí. Sí, como una explosión y dispersa el fluido para cualquier lado. Sí, o sea, se van produciendo, son expansiones que se van produciendo, sí. Generalmente el fluido viene con mucha energía, con lo cual probablemente, o sea, genera disipación. Hay en la presentación, aguardame un segundo, me fijo. Hay una imagen de la salida de un avión y ahí se ven el equivalente a las ondas planas y oblicuas. Creo que es este. Al principio de todo, por acá. No, acá, este dibujo. Bueno, esta es una simulación, pero fíjense, las ondas de choque se están produciendo en este sector y lo que se produce es un cambio en la continuidad, en la densidad del fluido, es como que se restringe la sección de paso en este caso y se vuelve a expandir. Yo creo que esto es un dispositivo desplazándose. Lo que pasa es que se van a producir distintas ondas de choque y van a ir generando disipación del campo de flujo. Lo que pasa es que como el flujo viene con gran velocidad,
difícilmente se difunda rápido en el resto del medio. Pero sí, va a cambiar la onda de choque, lo que va a hacer es va a generar un freno en la velocidad del fluido, se va a frenar. ¿Por qué? Porque cambia la densidad, pasa de menor densidad a mayor densidad, perdón, de mayor densidad a menor densidad se expande. Y digamos, disipa energía, o sea, al disipar energía, disipa energía en forma de calor, se enfría y tiende a frenarse, sí, y al tender a frenarse tenderá a abrirse hacia los costados, ¿no? a difundirse con el flujo, con el fluido que está alrededor. Había había un dibujo de un avión, que no me acuerdo si era a lo último, por acá estaba. ¿Lo ven ahí? Fíjense, acá, es más, acá intenta mostrar que en realidad lo que estamos viendo son las ondas planas y las ondas oblicuas. En la salida, en la tobera de salida de este avión. Y lo vemos justamente por la temperatura que tiene el flujo a la salida. Bueno, eso es un producto de la combustión. Si no, sería invisible. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. La lógica de los ejercicios es muy similar. Bueno, ya les digo, ustedes pueden calcular esas relaciones, ya sea por la tabla en el caso de White es la tabla B1, en el Sengel no recuerdo, pero está por ahí, es una tabla similar, o a través de las relaciones, de la ecuación que les permite calcularla, de las relaciones que hay entre relaciones de presión, relaciones de temperatura y relaciones de área, de densidad y nada más. Profe, Sí. y ahora en una tobera convergente, divergente, flujo másico que lo limita, digamos, la salida, que es donde tenés la máxima velocidad. No, el flujo máximo siempre está limitado por la garganta. Esa es buena pregunta la que hiciste. El flujo máximo lo voy a tener siempre en función, lógicamente, el flujo máximo lo voy a tener cuando alcance la velocidad del sonido en la garganta. Por más que después a la salida de la garganta, aguas abajo, tenga una velocidad mayor que la del sonido, en realidad lo que voy a tener de acá para abajo es disminución de la densidad, una descompresión del flujo. Pero el flujo se comprimió en esta zona, en la garganta, aumentó la densidad en la garganta. Acordate que, digamos, en realidad, sí, en la garganta no, en particular en la garganta se comprime, ahí aumenta la densidad. Aguas abajo, lo que tengo es, cuando aumenta la sección, no tengo acá a mano la ecuación de presiones, pero, para que se me despelotó la cosa, pero acordate que para un flujo supersónico, cuando la sección aumenta, o sea, cuando más es mayor que 1, cuando la sección aumenta, la presión disminuye, al revés de lo que ocurre en el flujo sónico. Subsónico, digo. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, yo lo máximo que voy a tener, ya sea en una tobera convergente o en una convergente-divergente, el máximo caudal que voy a tener está limitado por la garganta, por la velocidad que alcance la garganta, que es la velocidad del sonido. ¿Qué quiere decir eso? Que dos toberas con diferentes gargantas, es decir, una tobera con una garganta, con una sección, no sé, 1 mayor que la otra tobera, o con otra tobera, con una sección A2, el flujo máximo
máximo lo voy a tener en la que tenga mayor sección. Siempre y cuando alcance en esa sección de paso la velocidad del sonido. Claro, el difusor entonces, profe, solamente se coloca por si quiero acelerar el fluido, más de O si querés, claro, si querés acelerar el fluido por arriba de la velocidad del sonido. Claro, está. Y está, de vuelta, está vinculado con la presión que tenga el flujo a la salida de la tobera. ¿Por qué? Porque si tenés presiones por arriba de la presión crítica, no seguís teniendo un flujo subsónico en toda la tobera. Claro, sí, parecería como la de Venturi, digamos, la válvula de Venturi. Claro, ahí trabajaría parecido al tubo de Venturi. Tendría el mismo concepto. O sea, un acelerador en la zona de la garganta y un desacelerador en la expansión. De la entrada a la garganta acelera el flujo, acelera la velocidad, disminuye la presión, y de la garganta hacia aguas abajo desacelera y aumenta la presión. Eso es siempre y cuando la presión en la salida sea superior a la presión crítica. De la presión crítica hacia abajo, o sea, disminuyendo la presión por debajo de la crítica, a la salida, ya ahí tengo zonas supersónicas en la tobera. En la tobera divergente, en el difusor. Claro, sí, profe. Bien. Me queda otro ejercicio que quería que veamos. O sea, la lógica de estos ejercicios, en este caso, mira, esperen que se me despelotó todo. ¿Dónde estaba? Acá. Otro ejercicio similar al anterior, nada más que en este caso tobera convergente-divergente, es el 9-9. A mí me interesaría que ustedes hagan este tipo de ejercicios para ganar plasticidad, digamos, en el manejo de estos términos, en estos conceptos. Le decía, en este caso tienen una presión, si redibujo la tobera, vamos a hacer una tobera así. A la entrada, si esta es la dirección de flujo, a la entrada tendrá una presión cero, o sea, una presión de estancamiento y una temperatura de estancamiento. Siempre de vuelta asumiendo que en la entrada tenemos una velocidad despreciable, casi nula. Tendrán un valor de área de garganta y un área de salida. O sea, acá a la salida tendremos área de salida igual a esos 8 centímetros sería, o 8, bueno, 0,00, no, ese es un centímetro cuadrado, 8, horrible me quedó, metros cuadrados. Y a la entrada es 0,02 metros cuadrados. Perdón, en la garganta, esto es este valor. Y bueno, y acá les pide que calculen la presión a la salida cuando el gasto máximo se da para la condición de diseño y el gasto máximo y la presión de salida cuando tienen estas presiones acá llama PA a la presión que tengo en el exterior. O sea, en la salida sería el borde justo de la tobera. Y PA sería afuera, en el ambiente exterior. Que sería, si vamos para atrás, lo que vemos, acá me quedó un asco, voy a borrar un poquito esto. Les decía, presión de salida sería el equivalente al que tengo justo en el borde de la garganta. Y, por ejemplo, en un caso como el I, fíjense, la presión a la salida, la presión en el medio exterior, es menor que
que la que tengo a la salida, que sería la que tengo justo acá. ¿Se entiende? Para este gráfico vemos que la presión de diseño sería la presión H, la condición H. El punto B, que sería, en realidad no sé si es punto B o punto, el punto siguiente pregunta qué pasa cuando la presión a la salida, la presión en el medio exterior es un valor cualquiera, no sé, 300 pascales, 300 kilopascales, que puede ser tanto un valor como este o un valor como este. O sea, puede ser una condición donde se produzca donde la onda de choque se produzca inmediatamente a la salida, ya sea porque la presión es apenas superior a la presión de diseño e inferior al inicio de la onda de choque, e inferior, digamos, a la presión donde se produce la onda de choque justo en el borde, o una presión que está por debajo de la presión de diseño. Eso es algo que tienen que evaluar ustedes. En realidad acá está evaluado, pero yo quiero que después lo analicen ustedes. ¿Me siguen? Profe, condición de diseño, entonces la onda se da bien en el borde de la salida. La condición de diseño es que la onda de choque se va a producir alejada de la tobera. O sea, saliendo de la tobera, en realidad hay que ver después, no es parte de esta idea, pero de la explicación, pero saliendo de la tobera, aguas abajo de la tobera, no se produce la onda de choque hasta una determinada distancia. Claro, está. O sea, no se produce la onda de choque, básicamente. Sí, no se da dentro claro, si la presión es un poco superior, un poco superior me refiero vamos al dibujo anterior, inferior a la condición F, que es que la onda de choque se produce justo en la salida de la tobera, es inferior a ese valor y superior al valor H, que sería la condición en la que no se produce la onda de choque. O que la presión a la salida en el medio exterior es inferior a esa presión H. En esos dos casos, en esas dos condiciones, o sea, en toda esta zona o en toda esta zona, van a tener onda de choque a la salida. Claro. Profe, ¿y esa condición de diseño varía según la tobera para el ejercicio Claro. o siempre lo mismo? Varía en función de la tobera, sí. O sea que para cada problema tenemos un gráfico distinto dependiendo de la tobera y ahí elegimos la condición que queremos. Claro. Y generalmente yo les voy a decir cuál es la condición de diseño. Pero sí, está bien tu pregunta. Para cada condición, ustedes diseñarán una tobera en función de las condiciones de trabajo. Para esa condición de trabajo, la tobera no va a producir, por supuesto, una tobera que produzca flujo supersónico en la expansión. Va a producir no va a producir onda de choque ni dentro ni fuera de la tobera. Fuera de esa condición de diseño, o sea, con una presión diferente, sí van a tener onda de choque. Profe, ¿y las otras condiciones para qué se usan o siempre se descartan? Porque, o sea, siempre vamos a querer la condición H, que surja la onda fuera de la tobera. Bueno, pero puede ser que tengan, a ver, pensemos en el caso de una reacción. Ustedes para pasar el flujo no es algo que ustedes emiten de manera fija. O sea, no es que dicen, bueno, voy a hacer pasar tal cantidad y de golpe aparece. Hay una progresión continua. Entonces, van a tener condiciones de flujo en las cuales van a tener flujo subsónico, después irán aumentando el caudal de paso y el flujo será mayor. En algún punto pueden tener onda de choque dentro de la tobera, pero lo importante es que no se queden en esa condición, sino que sigan avanzando. O sea, ¿qué quiero decir?
cualquier proceso va a tener una progresión de estados. Lo que les estoy, son ejercicios prácticos donde le planteo una condición fija, pero esto es tranquilamente la condición de salida de una tobera determinada, de algún proceso, supongamos alguna salida de algún recipiente a presión, y ustedes, a medida que van abriendo o reduciendo la presión a la salida, van a tener un momento en el cual se pueden producir tranquilamente ondas de choque dentro de la tobera divergente de salida, y para llegar a la condición de diseño tienen que seguir abriendo la válvula, digamos, o seguir reduciendo la presión, no van a pasar de golpe a la condición ideal. ¿Se entiende? Yo apenas reduzco la sección acá, apenas produzco una pequeña reducción, si esto está totalmente abierto, va a haber flujo, va a empezar a circular flujo. A medida que voy reduciendo la condición de presión a la salida, el flujo va a aumentar, se va a producir alguna onda de choque acá adentro, después la onda de choque se va a ir desplazando a medida que la presión disminuya, en algún punto voy a alcanzar la presión, la onda de choque en el borde de la tobera, y después lograré que la onda de choque desaparezca. Pero si yo tengo que mantener este proceso de manera continua un tiempo, lo ideal es que el flujo que circule bajo una condición de diseño. ¿Se entiende lo que te expliqué o te embarullé más todavía? No, está bien. Sí, está bien la pregunta, digamos, porque por ahí propongo, planteo cosas y no está bueno tener una idea en general digamos, para qué hacemos esto. ¿Les parece que cortemos acá? Porque, digamos, la idea también era ver otro ejercicio muy similar que está en el Semgel, que es el número 12.7, ejemplos, 12.7 y 12.8 son muy parecidos.